La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros vamos a hablar hoy en este programa de qué pasa cuando no consumimos la suficiente fibra en nuestra alimentación, o sea, las afecciones relacionadas al bajo consumo de fibra. Ya sabemos, porque estamos aprendiendo día a día aquí en El Doctor en Casa, qué importante es la buena alimentación para tener una buena salud, porque hablamos de tal tipo de problemas o algún tipo de enfermedad y siempre el inicio, el origen tiene mucho que ver con cómo está el cuerpo de la persona, cómo está alimentado, qué nutrientes tiene, las deficiencias que tiene. Entonces eso hace que cuando un cuerpo no tiene lo suficiente, no ingiere lo suficiente en todo lo que necesitamos, lo que necesita el cuerpo humano, entonces está más como receptivo a tener algún tipo de enfermedades o problemas. Bueno, hoy vamos a ocuparnos exclusivamente de qué problemas podemos tener si no consumimos la fibra necesaria. Afecciones relacionadas al bajo consumo de fibra. Quien va a hablar con nosotros de esto es el doctor Luis Bernardo Weissensen, él es coloproctólogo, es past president de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Y atención con este dato, señora, señor, atención, dice que la deficiencia de fibra en la dieta puede ser un factor importante de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, cáncer de colon, estreñimiento y diverticulosis. La fibra dietética, que es la porción no digerible de los alimentos, al no ser atacada por enzimas del estómago y del intestino delgado, llega al colon sin degradar y tiene una relación directa entre su ingesta y un correcto funcionamiento gastrointestinal. Dicho en otras palabras, si no consumimos la suficiente fibra, entonces no está funcionando bien toda la parte de la digestión y cómo va el bolo alimenticio y todo eso. Pero eso nos va a explicar nuestro invitado. Comenzamos el programa, hacemos un pequeño corte, yo ya recibo a nuestro invitado y enseguidita estamos hablando de las afecciones relacionadas al bajo consumo de fibra. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Luis Bernardo Weissensen, él es coloproctólogo, es past president de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, amigo de la casa. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Gracias, Vivi, por invitarme una vez más a compartir lo poco que sabemos con tu inmensa audiencia. Muchas gracias, su humildad, porque sabe muchísimo. Bueno, doctor, hay muchas afecciones, muchos problemas, muchas enfermedades que tienen su raíz o que aparecen en el cuerpo de una persona. Una de las causas podría ser la falta de fibra. Sí, no hay duda. Y esto aparece en la década del 70, 80, una gran investigación sobre el cáncer de colon. Y ahí se descubrió que el aumento del cáncer de colon en la humanidad, no en nuestro país solamente, se debía a la deficiencia de fibras. Se siguió estudiando ese tema y hace unos años, unos 5 años más o menos, se le dio otra importancia más grande aún a las fibras, que es que mejora la situación de los pacientes con trastornos lipídicos, es decir, del colesterol, el triglicérido,
inclusive en los pacientes diabéticos. Eso vamos a hablar detenidamente un poquito más adelante, ¿sí? Y la gente se preguntará, y bueno, ¿y qué es la fibra? La fibra es la parte de lo que uno come que no es atacado ni por el jugo gástrico ni por las enzimas digestivas, permanece en el tubo digestivo tal cual uno los ingirió. Pero aparte tiene un valor agregado la fibra, que al comer uno fibras, que la fuente de fibra son dos únicamente, frutas y verduras. No existe otra fuente de fibra. Y son cosas naturales, pero al comer uno fibra únicamente, llevan asociados otras cosas, vitaminas, minerales y compañía. Un ejemplo es la zanahoria, por ejemplo, que al tener gran volumen de fibra es una de las pocas fuentes de vitamina A. Aparte, otras dan vitamina C y otros complejos dentro de las vitaminas hidrosolubles, minerales, etc. Es decir, que la importancia de la fibra no está únicamente en la fibra en sí, sino que en el agregado que van arrastrando. Claro. Eso es la fibra, lo que el organismo no digiere y permanece en el intestino tal cual. Entonces la gente se preguntará, ¿y para qué como si no, claro, no sirve para nada? Sí. Si no digiere, ¿verdad? Si no se digiere ni aporta nutrientes. El gran valor de las fibras es que fijan, así como dijimos el colesterol, el triglicérido, muchas sustancias tóxicas que se producen durante la digestión. Entonces, estas sustancias tóxicas son atrapadas por las fibras y son arrastradas para ser eliminadas. Existen dos clases de fibras. Existen las fibras hidrosolubles, las que se disuelven con los líquidos corporales o el agua, ¿verdad? Y forman un gel dentro del intestino. Esta es la que es importante para la prevención, digamos, de la diabetes y de los problemas de las grasas, como el colesterol y el triglicérido. La hidrosoluble. La hidrosoluble. Sí. ¿Por qué? Porque fija a estas cosas y es arrastrado. Aparte tiene un valor sobreagregado, que no todos, la gran mayoría de los dislipémicos, de los que tienen trastornos con el colesterol, y los diabéticos somos obesitos. Entonces, comilones por naturaleza. Sí. La fibra tiene la gran ventaja de que da saciedad, es decir, despiertan los receptores del organismo para que uno comió un poco con fibra y se siente más plenamente satisfecho. Sí. Ahora, o sea, la fibra yo estoy anotando para no olvidarme, hidrosolubles, entonces ayudan contra el colesterol y la diabetes, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, y después la otra fibra. Y la otra fibra es la que no se disuelve, es la insoluble. Ni en agua, nada, ni en ácido, ni en nada. ni nada. Insoluble. Bueno, Sí. ¿y dónde está eso? Y eso es la celulosa común que tienen todos los vegetales. Tiene la misma función que las fibras hidrosolubles, sí. Es decir, de fijar las sustancias tóxicas. Porque durante la digestión se producen un montón de sustancias que son tóxicas para el organismo, son la parte que no sirve, que hay que desechar. Sí. Es el desecho. Estas sustancias, si uno no come fibra, quedan en contacto con la mucosa intestinal durante mucho tiempo. Y ahí es donde aparecen todas las enfermedades y todos los problemas. Ahí empiezan a aparecer los problemas. ¿Cómo se producen estos problemitas? En primer lugar, es una irritación de la mucosa del intestino. Claro, una basura que tenemos que tenía que haber sido... Una basura tóxica. Claro, tóxica encima. Sí. O sea, nos intoxicamos. O sea, doctor, ahí le interrumpo un segundito para ver si entendimos. O sea, si entendí yo, ¿verdad? La rubia, si entiende, entienden ustedes. Hidrosoluble es la fibra
que no se digiere, ninguna fibra se digiere. Ninguna ¿verdad? se digiere. Pero la hidrosoluble, como dice su nombre, en el agua y en los jugos gástricos se disuelve. Se disuelve y forma un gel. Y forma un gel. Ese gel atrapa, o sea, todas las fibras atrapan, es como una esponjita que atrapa. Una esponja que absorbe. Que absorbe lo tóxico. Exacto. La que es hidrosoluble es muy buena contra el colesterol y la diabetes. Exacto. ¿Verdad? Y la que es insoluble, que no hay nada que hacer con esto, es la que tienen los vegetales también y que tiene la celulosa que usted La dijo. celulosa y la que sirve para arrastrar todo. Pero también es tipo esponja que No, absorbe lo absorbe tóxico. sin formar ese gel. Absorbe sin O formar. sea, la hidrosoluble absorbe y la insoluble arrastra. Arrastra. Me gustó eso. Vamos bien. Ya. Después, Bueno, si uno no come fibra, esa sustancia tóxica de la que hablamos queda en contacto con la mucosa. ¿Qué le hace a la mucosa? Le irrita en primer lugar. Después ya le cambia su genio, digamos, y se va tendiendo a la formación de pequeños nódulos irritativos que son los pólipos, ¿verdad? O los adenomas, como se si le es que llama. no consumimos la suficiente fibra que va a absorber y que va a arrastrar todos los desechos tóxicos, que es normal que uno consuma Produzca. y produzca el cuerpo, ¿verdad? O sea, Exacto. la idea es que sí o sí fibra para tener limpito ahí adentro todo. Exacto. Bueno, si no consumimos la suficiente cantidad, queda ese tóxico, quedan esas basuritas y ahí se produce esto que usted está diciendo. Ya se producen los pólipos. Estos pólipos, en cuestión de años, 3 o 4 años, se malignizan. Y terminamos con el cáncer de colon. Ay, Dios santo. Bueno, de un problema tan banal, ¿verdad? Como Sí. la constipación, Sí. nos fuimos a la otra punta de un problema muy grave y muchas veces insoluble. Doctor, la gente que no va de cuerpo, usted habló constipación, la gente que no va de cuerpo todos los días, o no sé, después me va a decir también que es lo más o menos normal, si es todos los días, día por medio, pero hay gente que no va en 3, 4, 5 días, tiene Una que semana. una semana, entonces es una bomba tóxica que tiene adentro. Así mismo. Y eso es lo que va a producir después estos pólipos y que puede producir después el cáncer. Así mismo. O sea que no, es una cosa de poco cuidado decir, No es. no, yo así nomás soy, cada 4 días, una Bueno, a la semana, ¿verdad? Ese es el primer concepto que hay que dejar bien claro. ¿Qué es lo normal? Porque la gente dice, ¿se va de cuerpo? Sí, normalmente cada 5 días. No, no es normal. Lo normal es, si uno come todos los días, es eliminar los tóxicos todos los días. Claro. Y si uno no elimina todos los días, ya Algo se queda ahí. estamos en problemas. O sea, lo saludable, lo bueno Y lo normal, es... Lo que pasa es que la palabra normal pues está tan, hoy día, es tan normal, tantas cosas que están mal, ¿verdad? Sí. Tanto en la alimentación como en el día a día, como en la política, como en todo. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, es normal, así nomás es. No es así, tenemos que buscar lo que realmente es bueno. bueno, ¿verdad? ¿y qué pasa si uno no se va de cuerpo todos los días? Aparte de esta irritación que producen las sustancias tóxicas en la pared, tanto del intestino delgado y más aún en el grueso, ¿verdad? El organismo le va quitando agua a esa materia fecal, ¿verdad? Porque Sí. ya es un bolo fecal. Sí, Y de algo semilíquido o pastoso que tiene que ser, se convierten en pequeñas bolitas que son casi como piedra. Entonces la gente frecuentemente dice, ¿y cómo se va de cuerpo? Y como bolitas de cabra, ¿verdad? Son pequeñas pelotitas durísimas, pero en cantidad, ¿cuánto? 3 o 4, eso no es normal en ningún sentido. doctor, voy a hablar de esto porque quiero saber. Hablando de la materia fecal, hay diferentes maneras, o sea, formas, como usted me está diciendo, ahora la bolita, hay otras que son más finitas, otras que son más gruesitas. ¿Eso tiene que ver con la alimentación o tiene que ver con si me voy todos los días de cuerpo o si se juntó mucho tiempo ahí o con qué? Ambos los dos. En primer lugar, si uno no come fibra, se forman las bolitas. Sí. Y la cantidad de deposición
está directamente en relación a la cantidad de fibra que uno come. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que comer alrededor de 25 a 30 gramos de fibra por día. ¿Eso qué es? ¿2 manzanas? ¿Cómo no, es? Para tener una idea Sí. de la lechuga, por ejemplo, es 40% fibra, o la espinaca, o el repollo, ¿Y cuánto tenemos que comer por día? y por lo menos 100 gramos. De fibra. 30. 30 gramos de fibra, entonces tenemos que ver más o menos ya. Sí, la manzana tiene 9% de fibra. ¿Así nomás? ¿Qué Poquísimo. fruta tiene más fibra? Así vamos eligiendo ya. Claro. El kiwi, por ejemplo, tiene Ay, que muchísima está rico. Pero bajen los precios Sí, porque sí, está muy sí, caro. sí. Bueno. La banana también tiene fibra. Ay, me encanta. Eso sí me Sí. gusta. Muy bien. La banana, la manzana, Ya. los cítricos ingeridos como mandarina, ¿verdad? Con pulpa incluida también tienen. Claro. son Claro, porque ricos la en fibra está, si uno toma un jugo de naranja Cero exprimido, fibra. no tiene fibra. Tiene Cero vitamina, tiene todo, pero no tiene menos fibra. fibra. O sea, hay que comer. Lo recomendado es licuar la naranja y sin colar tomar, Claro. ¿verdad? Perfecto. Eso es Si lo es en jugo, recomendado. si no, ya directamente comes la O se come la naranja. la naranja. Perfecto. Bueno, acá me indica que tenemos que ir a un corte, pero el doctor todavía no me explicó. Yo quiero saber, antes del corte, doctor, ¿por qué la materia fecal tiene... Lo siento si están merendando, pero necesito saber. ¿Por qué la materia fecal puede ser finita, puede ser gordita, puede ser... Depende de la cantidad de fibra que uno come. Eso tiene eso. Así de sencillo. Y lo sano debería ser algo más durito, menos durito. Pastoso, Ya. pastoso. Bueno, perfecto. Señora, no se preocupe, no voy a hablar más de eso. A la vuelta seguimos hablando de la fibra. El corte y volvemos. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Luis Bernardo Weissensen, el escoloproctólogo, past presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, y nos está hablando y explicando muy bien. Todavía no entramos en las enfermedades que vienen a raíz de un bajo consumo de fibra, pero nos estaba explicando el tema de las fibras y fíjense que comemos muy poca fibra, por más que ahora como que está, no quiero decir la palabra moda, sino que hay más conocimiento de que realmente la importancia de la fibra y del cuidar nuestro cuerpo, y no solamente para ser delgados, sino para que el cuerpo funcione bien, ¿verdad? Porque eso es lo que perseguimos, la salud. Y obviamente un cuerpo saludable es un cuerpo que es un buen cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo saludable siempre va a estar en buena forma. Ahora, doctor, usted nos explicaba las fibras, las solubles e insolubles. Y tenemos un material que habla justamente de eso y queremos ver qué está en nuestro material porque el doctor ya nos explicó súper bien. Vamos a ver. Fibra soluble e insoluble. Existen dos tipos diferentes de fibra, soluble e insoluble, y ambos son importantes para la salud, la digestión y la prevención de enfermedades. La fibra soluble es fermentada en alta proporción y sus principales propiedades se relacionan con la disminución de colesterol y glucosa en sangre y el desarrollo de la flora intestinal. La insoluble es escasamente fermentada y tiene un marcado efecto laxante y regulador intestinal. Además, la fibra insoluble aumenta la excreción intestinal y por ende disminuye la presión colónica, por lo cual resulta muy favorable para el tratamiento y prevención de la diverticulosis. Está correcto, doctor. Exactamente lo que dije. Así mismo, perfecto. Bueno, y ahora vamos con otro material que tenemos, que también ya hablamos un poquito con el doctor al inicio. Constipación o estreñimiento. A ver. Constipación o estreñimiento. Es un problema habitual en muchas personas. Aunque es un trastorno benigno, los síntomas pueden ser tan severos que producen serias alteraciones en la salud física y mental de quien la padece. Aunque no es la escasez de fibra su única causa,
En una situación no patológica, el estreñimiento puede ser mejorado al incrementar el contenido de fibra y agua en la dieta, ya que su prolongación en el tiempo puede contribuir a la aparición de trastornos diverticulares, enfermedades degenerativas del intestino, intoxicación generalizada e incluso cáncer. ¿Está correcto, doctor? Correcto. Bueno, o sea, todas estas enfermedades vienen a raíz de que no se limpia el organismo de los desechos tóxicos. Entonces, eso queda ahí lo tóxico y obviamente descompone el organismo, toda la parte interna. ¿En el intestino se queda, doctor, o dónde? En el intestino. En el intestino y en contacto con la mucosa, que es donde empiezan todos los problemas. Ahí dijo algo importante que no tocamos todavía, que en un 90% de los casos la constipación se debe a la falta de ingesta de fibra. Ese 10% restante existen una serie de otros problemas nerviosos y como está tan de moda ahora la ingestión de ansiolíticos, antidepresivos y compañía, Sí. todas las sustancias psicotrópicas producen un freno en la mucosa, en el peristaltismo, es decir, en el movimiento intestinal. Sí. Actúa directamente frenando el intestino. Y por eso debe cuidarse sobre todo en las personas de edad, ¿verdad? Donde fácilmente por la falta de deposiciones llegan a formar un problema bastante serio, que son los fecalomas. ¿Qué son los fecalomas? Fecalomas son bolas bastante grandes, muchas veces, de materia fecal, durísimas y de un volumen tan grande que ya no pueden salir, ¿verdad? Y ese es un problema benigno, pero para el que lo padece, Claro. re maligno, Pero ¿verdad? lógico. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta hay que tener que operar cuando uno no consigue romper esa pelota a través del ano, ¿verdad? Esos son los fecalomas. Claro, porque si no se lastima también, o sea... Es que no va a salir, mi reina, no va a salir nunca. Si uno no rompe, ¿En serio? no sale. O se opera en último caso. Así que la falta de deposiciones no es tan alegre como la gente cree. No. Y además del tema de la fibra, también está el tema del agua, doctor. Cuando uno, de repente, no sé si a ustedes les pasó, pero de repente hay veces, yo tomo muchísimo líquido, pero por trabajo, por cualquier cosa, es como que no tenés ni tiempo de tomar y eso se siente y se resiente después cuando uno... Directamente, ¿verdad?, en el intestino. Sí. Resulta ser que nuestro cuerpo es una computadora perfecta, ¿verdad? Donde tiene bien delimitado o determinado qué órganos no deben sufrir. El corazón, el cerebro y los riñones en primer lugar. Esa es su prioridad. Esa es la prioridad del organismo. Del organismo. Va a ser cualquier corazón, cosa. cerebro y riñones. El riñón, si le falta sangre al cerebro, frena la diuresis, ¿verdad? La diuresis es hacer pipí. Hacer pipí. No filtra agua, entonces aumenta el volumen de sangre y hace indirectamente que... Claro. Vaya al cerebro. Que vaya al cerebro. Ahora, cuando alguien se pasa de líquidos, sobre todo espirituosos, el riñón hace lo contrario. Cuando hay un exceso de líquido, abre la canilla y empieza a eliminar líquido en exceso. Claro. Bueno, eso le pasa a la persona que no toma líquido, ¿verdad? Se le seca todo, entre ellos la materia fecal. Claro. ¿Por qué? Pero hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo no quiero tomar, yo sé que tengo que tomar mucho líquido, pero lo que pasa es que tomo líquido y ya me quiero ir al baño enseguida y hay que hacer eso. El pipí tiene que salir transparente, doctor, ¿verdad? Siempre. Y si ya sale así medio amarillito y más oscurito, le falta agua. Bueno, y si sale medio color naranja, ya estamos llegando al otro extremo. Por favor. Bueno, entonces vamos aprendiendo el tema, qué importancia tiene, y no es nada más una cuestión de nutrición, sino que es una cuestión de buen funcionamiento y de prevención de unas enfermedades que son terribles.
Y que podemos muchas prevenir. son benignas, Sí. pero las complicaciones son muy malignas. Claro, por supuesto. Bueno, y hay que pensar que nosotros queremos estar limpios, nos bañamos, nos lavamos la cabeza, estamos todos pulcritos, pero hay que pensar cómo uno está por dentro. O Totalmente. sea, esa basurita, esos desechos tóxicos que tenemos, los tenemos que eliminar solamente con la ingesta de fibra y de agua, ¿verdad? Es así como que se va. Fórmula. La gente piensa que, bueno, yo tomo mi laxante y soluciono el problema. Ese es otro tema, laxante. ¿Verdad? Y sí va a solucionar unos días, un tiempo, unos meses inclusive. Pero el organismo también llega a un momento en que no responde a ningún laxante. Claro. ¿Verdad? Y ahí comienza el segundo problema. La dieta y que no responda a su laxante es más agudo ya el problema. Claro. O sea, la solución, los laxantes, hay naturales y hay químicos y qué sé yo, pero No lo mismo interesa, nomás. no ¿No interesa? El No. té, por ejemplo, ese té laxante no. Y no, mi reina, lo normal, esa persona, en vez de gastar en comprarse un laxante, hubiese gastado en ir al mercado y comprarse lechuga, selga, espinaca, Claro. berro, zanahoria y compañía. Le sale más barato y más sano. Perfecto. Súper claro. ¿Tenemos que hacer el corte o podemos seguir? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que queremos compartir, por favor. Síndrome de colon irritable. Las personas con esta enfermedad frecuentemente presentan diarreas sin dolor o diarreas que alternan con estreñimiento crónico, excesiva producción de gases, sensación de evacuación incompleta y dolor rectal. Entre las causas conocidas están la intolerancia a diversos alimentos y la falta de fibra. Hasta un 40% de los pacientes presentan intolerancia a la lactosa. Se recomienda una dieta alta en fibra. De no lograrse con la dieta, debe adicionarse en forma de fibra soluble, entre otros. Correcto, doctor. Correcto. Y donde le agregaría es que Sí. frecuentemente es dolorosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno siente que el intestino se está revolucionando y esa revolución que uno siente es dolorosa en la mayoría de las veces. Y la persona tiene que ir de cuerpo o ir al baño, no de cuerpo precisamente, unas 8 a 10 veces por día, acompañado siempre de dolor. Cuando ¿verdad? tiene el síndrome de colon De irritable. colon irritable, y no es que tienen una defecación satisfactoria, ¿verdad? Sino que va un poquitito, se limpia, vuelve a su trabajo, a la 1 hora tiene ganas otra vez, vive pendiente de un baño. ¿Y por qué eso? En la mayoría de los casos volvemos al mismo tema. Son las sustancias tóxicas que no se eliminan las que irritan la pared intestinal. Por más que esa persona se vaya 8 o 10 veces de cuerpo o al baño, no elimina. ¿Por qué? Porque va pequeñas porciones que no es el todo. ¿Por qué? Porque ya alteró el funcionamiento del intestino en sí. Y es un contrasentido. Para que el intestino se calme, hay que darle algo adentro. Claro. ¿Y qué es ese algo? Fibra. La fibra y la fibra. Hacemos un corte, doctor, hacemos un corte y volvemos enseguida. Muy bien, nosotros continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Luis Bernardo Weissensen, sobre las afecciones relacionadas al bajo consumo de fibra. Y tenemos un material interesante que queremos también compartir con ustedes y el doctor nos va a explicar después. Enfermedad diverticular. Se caracteriza por la aparición de hernias o bolsitas en la pared del colon. Se señala como una causa principal una dieta con muy poco contenido de fibra. Cuando las heces se acumulan en los divertículos, estos se inflaman.
se infectan y se produce la diverticulitis, que puede traer como consecuencia hemorragias severas. Se recomiendan dietas altas en fibra y agua a través del consumo de salvado de trigo, frutas, verduras y cereales integrales. En caso de crisis aguda de diverticulitis, se recomienda dieta con poca fibra y poca grasa. En la medida en que el trastorno ceda, se recomienda una introducción gradual a la alimentación usual hasta que ésta contenga alta cantidad de fibra. ¿Está correcto eso, doctor? Sí. La diverticulitis, como dijimos, es una enfermedad benigna, pero de consecuencias malignas. Sí. Tiene dos complicaciones nada más. Una es la infección, que es gravísima, y la otra, la hemorragia, que puede ser hasta fatal. Es un sangrado imparable. Bueno, lo que dijimos y reiteramos, ¿por qué se forman los divertículos? El colon se contrae tantas veces por minuto, es el peristaltismo intestinal, que es el que hace progresar las heces, ¿verdad? ¿Qué pasa si no hay nada dentro de ese intestino? El intestino va a seguir trabajando. Pero ¿trabaja sobre qué? Al vacío. Claro. Entonces, la misma presión que produce para hacer progresar las heces, esa misma presión ejerce al otro lado de su pared. Y ahí se forma la bolsita. La bolsita, que a diferencia de la pared del intestino, tiene solamente 2 capas. La pared del intestino tiene 5 capas. El divertículo tiene 2 capas. Por eso es que cuando se infecta, frecuentemente se perfora y lleva una peritonitis. Que si no es tratada en forma y a tiempo, también es fatal. Ahora, lo que estoy en desacuerdo con lo que dijo en la producción, sí, es que una vez que se produzca un trastorno tipo diverticulitis, tipo sí, dolor, debe consultar con un médico y él le tiene que dirigir su tratamiento y su dieta. ¿Por qué? Porque no es solamente dieta. Dieta, claro. Porque es antibiótico, es dieta, sí, es internación, sí, muchas veces. Así ¿sí? mismo. Así mismo, o sea, está bien el tema de la alimentación, pero obviamente sí o sí consultar con un médico, porque conocemos casos de gente con diverticulitis, diverticulosis, con hemorragia, que tuvieron que ser internados de urgencia, grave, que estuvieron a punto de no contar el cuento y que bueno, algunos por suerte salieron, otros no, y es cuestión de tomar las precauciones necesarias para no llegar a eso. Yo con todo esto, doctor, estoy pensando, ¿qué manera tenemos nosotros de destruir nuestro cuerpo con lo mal que comemos? Así nomás, así nomás. Porque de repente uno dice, ay, ¿cómo si una ensaladita ya comí fibra? Pero tengo que comer más que esa ensaladita más diaria. Que esa ensaladita. ¿Verdad? Porque era 30, ¿cuánto es? 30 gramos por día. 30 gramos de fibra por día. Pero de fibra, no 30 gramos de verdura. Porque la verdura no es solo fibra, ¿verdad? No es solo fibra. Claro. Entonces, eso lo vamos a preguntar después al doctor Vacante, que va a estar hablándonos también. Bueno, doctor, la enfermedad diverticular usted nos estuvo explicando, y acá esto que tanto nos preocupa, que hay tanto en el mundo, en nuestro país también, el tema del cáncer de colon. Tenemos un material que quiero compartir para que usted después nos pueda explicar más. Vamos, por favor. Cáncer de colon. Después de las enfermedades del corazón, el cáncer es la segunda causa de muerte en los países desarrollados. Aunque el cáncer tiene un origen genético, numerosos estudios demuestran una fuerte relación entre los factores alimenticios y ciertos tipos de cáncer. Desde el punto de vista dietario, se relaciona con el alto consumo de calorías, de grasa, de carnes rojas y el bajo consumo de fibra. En diferentes investigaciones se ha demostrado que el alto consumo de alimentos ricos en fibra disminuye el riesgo de contraer cáncer de colon.
Es cierto, hoy ya no hay duda sobre el origen genético, ¿verdad?, del cáncer. Eso nació con Lynch, que es un proctólogo americano, y nació con el cáncer de colon, y hoy en día esa teoría fue a todos los cánceres. Si el padre o la madre tuvo cáncer, los hijos tienen una alta predisposición a desarrollar cáncer. Bueno, pero con el cáncer sabemos mucho y no sabemos nada. ¿Qué pasa con el paciente que desarrolla un cáncer que uno busca en su árbol genealógico hasta los tatarabuelos y nadie nunca tuvo cáncer? Nos quedamos otra vez un poco al aire, claro, con la teoría genética. Entonces nos agarramos de la teoría de la nutrición, de la falta de aporte en fibra en el organismo, claro, ¿verdad? Y no hay duda que ciertas sustancias tóxicas son cancerígenas. Y no solamente lo que se produce durante la digestión, sino que se sabe que en los grandes productores de frutas y verduras, antes de llevar al mercado para que no se le descomponga la fruta, le pegan una fumigada. Esa fumigada nosotros estamos comiendo. Por más que limpiemos. ¿Y hasta qué punto uno limpia? Eso es lo que pasa. Se pasa bajo del agua nomás, pero ya también aprendimos que tenemos que limpiar, lavar con el mismo detergente, hay que poner en qué sé yo, que no se hace, ¿verdad? Bueno, pero es bueno recordarlo. Hay que limpiar con esponja la manzana, por ejemplo, y con el detergente y todo eso. Aparte existen las sustancias retardadoras de la maduración, antes de meter al frigorífico, y las aceleradoras de la maduración también. Al final, doctor. ¿Pero y qué es lo que vamos a comer? ¿De dónde vamos a matar la otra fibra? Y bueno, ¿quién controla eso? Nadie controla. Bueno, pero a mí me preocupa porque yo me voy a ir ahora a comprar toda la cantidad de verduras y de frutas y todo, voy a super lavar y lo mismo nomás por eso tenemos que largarnos a lo orgánico. Hay frutas, verduras, sí, etcétera, hay que son orgánicas. Sí. Y que uno sabe que por lo menos antes de traer ahí a la góndola, sí, no le estuvieron fumigando. Así mismo. Bueno, un saludo a mi primo que tiene la huerta orgánica y clic, un chivo. Sí. Sí. Bueno, existen un montón de sustancias que sí producen cáncer, inclusive la digestión. Lo que el doctor Vacante nos explicó alguna vez, no es que la carne asada produzca cáncer. Lo que se quemó durante el proceso de asar la carne, sí, eso sí es cancerígeno. Claro. Pero no la carne. Entonces todos los paraguayos estaríamos muertos de cáncer, claro, porque somos carnívoros por naturaleza. Y estamos muertos de gordura y de todo que trae después el asado, la cervecita y la chipaguazú. Pero bueno. Y bueno, y progresamos mucho, sobre todo en la detección del cáncer. Claro. Como nosotros no podemos lidiar contra las causas, ¿verdad?, claro, predisponentes, sí, o determinantes de la formación del cáncer, nosotros nuestra preocupación es detectar precozmente el cáncer. Así mismo. Bueno, si una persona tiene menos de 40 años y le pica la curiosidad, ¿tendré yo cáncer o no? Sí. Toma un poquito de materia fecal y lleva al laboratorio y le pide que le haga sangre oculta. Sangre oculta. Si da negativo a la sangre oculta, tiene un 99% de que no tiene cáncer. A partir de los 40 años. Antes de los 40. Antes de los 40 años. Ahora, por arriba de los 40, esto era anteriormente 50, pero sí, fuimos bajando y hoy estamos en 40. Tiene que hacerse, si la persona quiere saber realmente cómo está su intestino, tiene que hacerse una colonoscopía. Así es. Bueno, y la cuestión es que la fibra es la solución para prevenir todo este tipo de enfermedades. Doctor, le queremos agradecer, se nos acaba el tiempo del programa. Muchísimas gracias por su presencia en el programa y lo esperamos en uno próximo.
con toda seguridad. Muchísimas gracias. Gracias. A la vuelta del corte vamos a estar con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista. Obviamente le vamos a preguntar qué cantidad de verduras, frutas y todo eso tenemos que comer para tener la cantidad de fibra necesaria diaria. Volvemos ya. Ya estamos ahora con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, amigo de la casa. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted? Súper bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. No, por favor, doctor. Un placer cuando usted viene acá al programa. Tenemos preguntas de la gente sobre el tema que estuvimos hablando y que nos parece importante que usted pueda responder. Vamos, por favor, señor director, con esa primera pregunta. Es Carolina de Ñemby que dice, ¿cuál es la cantidad de fibra que se recomienda consumir? Bueno, algo ya adelantó el colega al respecto. Lo que se estila generalmente en estos momentos es incrementar el aporte, hace tiempo, ¿no? ¿Sí? De frutas y verduras. Antes se hablaba en los libros de nutrición se hablaba de 5 porciones entre frutas y verduras. Sí. Porque nosotros ahora ya se habla de 7 porciones entre frutas. Cuando hablo de porciones, 3 frutas o 4 frutas, 3 platos de verdura, etc. Como también el aporte de fibra, comenzar de a poco con una cucharada todos los días de sopera y seguir con 2 cucharadas la segunda semana de salvado de avena, que como dijo muy bien el colega, son fibras hidrosoluble, ¿no? ¿Sí? Acá vuelve otra vez, el colega fue muy claro al respecto y quiero recordar una frase ya conocida, pero no por conocida deja de ser actual. Tu alimento será tu medicina y sí, tu medicina será. De una vez quiero poner énfasis en esto. Las fibras, verduras, fruta, cereales, legumbres, etcétera, deben incorporarse a la alimentación diaria de nuestra mesa. Tengámoslo presente, porque en las distintas variedades que podamos tener. ¿No? Doctor, tenemos otra consulta que me encanta esta pregunta. Vamos a ver, por favor. Ahí está Luis de Itagua, dice, ¿consumir fibra de más puede ser perjudicial? Puede ser perjudicial. Por eso el médico, el que va a indicar la cantidad de fibras, por ejemplo, 1 cucharada, 2 cucharadas, la alimentación, etcétera. Pero a veces se automedican en fibras también los pacientes y eso puede alterar o puede provocar trastornos a nivel de la absorción de ciertos tipos de vitaminas. Entonces, considero que debe verdaderamente el médico indicar, aparte de dar las pautas nutritivas, como ya adelantó el colega, a indicar qué cantidad de fibra y ver cada cuadro, porque a veces uno puede decir tal cantidad, pero verá cuál es la característica de ese paciente, qué es lo que ese paciente consulta, constipación, etcétera, y algo que le voy a robar una frase al colega, pero que lo dijo bien claro y que ya lo hemos hablado varias veces con usted, señora. De una vez por todas, eliminemos los laxantes, no importa cómo sea, si son naturales o no naturales, porque la mayoría de ellos irritan, alteran la flora intestinal y complican el terreno, y complican la salud. No se olvide que la fibra también, aparte de ser un gran elemento para la salud del organismo en general, aporta probióticos, o sea, va a crear probióticos que son sustancias que nos van a defender. Y no nos olvidemos que gran parte de nuestras enfermedades se gestan en el intestino. Claro. Ahora, eso de eliminemos el laxante, hay gente que vive con laxante, entonces está viendo el programa y dice, sí, qué simpático, eliminemos y después, ¿qué pasa conmigo? No me voy al baño nunca. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo va a eliminar? Bueno, esa pregunta todos los días en el consultorio existe. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que intentar de educar a nuestro paciente cómo va a manejar esa constipación. Por ejemplo, empezar con las clásicas ciruelas, con el kiwi, con evidentemente a indicarle cuántas son las porciones de verdura y fruta. Y
O algo que a veces nos olvidamos, la buena hidratación del paciente. Claro. Nosotros, los otros días, está bien que salto de un tema al otro, pero viene al caso. Los otros días estaba leyendo un artículo que decía, la falta de agua afecta al cerebro. Ojo que no era un título de propaganda. ¿Es que da dolor de cabeza, doctor? No, claro, y aparte altera una célula, el astrocito, que alimenta a las neuronas y que nosotros, si no estamos bien hidratados, podemos verdaderamente alterar. Fíjese usted, señora, que yo estaba en la sala de geriatría en el Hospital Ramos Mejía y a veces venían de la guardia con diagnóstico de Alzheimer o de confusión. Alzheimer que curamos nosotros con hidratación. ¿Te imaginas? Me explico Por favor, la confusión. Lo importante que es el agua y lo importante que es hablar tan sintético como lo hace el doctor, porque en 3 minutos nos contó todo. Doctor, gracias. No, gracias a usted por la invitación. Nos veremos en un próximo programa. Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.